doctor Anguita, al que todos conocéis, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, va a comenzar la controversia entre los anticoagulantes orales directos versus el cierre de orejuela, cómo tomar decisiones. Manuel. Bueno, pues en primer lugar, pues buenas tardes y muchísimas gracias, Felipe, por la invitación a participar en esta jornada tan interesante. Yo la verdad es que tengo que decir que yo soy, como he dicho antes, un absoluto ignorante de esto del cierre de orejuela, y cuando me invitaste a hablar, y además en contra del doctor Arzamendi, pues me empezaron a entrar temblores fríos. Lo bueno que tiene es que voy a ser un poco objetivo, porque como yo de la cierre de orejuela lo único que sabía hasta que me invitó Felipe era que existía, o sea que había algunos estudios hechos sobre el cierre de orejuela. La verdad es que tampoco sabía, había una cosa que se llama el Watchman, pero no sabía, sonaba como a muñequito y tal, pero no sabía mucho más, ¿no? Entonces lo bueno que tiene esto es decir que yo vengo sin ningún prejuicio, porque tampoco tal. Entonces lo que voy a hacer es intentar exponer lo que yo he aprendido de una revisión de la literatura que he hecho, ¿no? Y luego, evidentemente, sobre la anticoagulación sí que sé un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar haceros ver que efectivamente todo lo que se ha hablado, me imagino, toda esta mañana y todo lo que hay publicado y tal, que es el punto inicial, es que todo está, los dispositivos de cierre de orejuela se han comparado siempre frente a antagonistas de la vitamina K, es decir, básicamente warfarina. Ahora en vida real probablemente se está empezando a utilizar ya los anticoagulantes directos, pero el que yo sepa no hay prácticamente nada publicado sobre esto. Entonces es un poco, como bien se ha dicho aquí, pues bastante empírico también, pues casi todo lo que yo voy a decir. Entonces, un poco este es el esquema de las bases previas son estas, ¿no? Primero, que la fibrilación auricular no es una arritmia benigna, que esto yo creo que todavía es algo de lo que hay que convencer a los clínicos, y que no es una arritmia benigna fundamentalmente por la aparición de ictus y sus secuelas, ¿no? ¿Qué es lo que se le pide? Es decir, a cualquier procedimiento para evitar este riesgo, pues como son los anticoagulantes, como pueden ser los dispositivos de cierre de orejuela, pues lo que se le pide es que reduzca la incidencia de ictus isquémicos. Sabemos que eso lo hacen porque el ictus isquémico es lo que se produce, lógicamente, cuando suelta el trombo que está en la orejuela o esté en otro sitio, pero sabemos que los anticoagulantes, lógicamente, aumentan el riesgo de hemorragia, y por eso se han buscado otros procedimientos. Pero hay que tener en cuenta, antes de sentar que un nuevo tratamiento, un nuevo procedimiento es efectivo, es que evidentemente lo que tiene que demostrar fundamentalmente es que previene ictus isquémico y también, lógicamente, disminuye el riesgo de hemorragia. Un poco lo que voy a hablar en las charlas son tres puntos primero muy breves. Uno, que es lo que yo que siempre comento, la fascinación por las tecnologías y cuáles las implicaciones que tienen las tecnologías a la hora de valorar la evidencia cuando se compara con las pastillas, con las simples y fáciles de tomar pastillas, ¿no? Los medicamentos. Luego, un breve recuerdo cuál es de la evidencia con estos dispositivos, que ya se ha hecho esta mañana y por tanto casi no voy a decir nada, y también de los anticoagulantes directos. Cuál es la situación actual, que podríamos resumir qué es lo que dice en la guía de práctica clínica, y finalmente pues voy a entrar en el tema que es el análisis, es decir, el por qué yo creo que en la actualidad habría que utilizar, a pesar de no haber evidencia, un anticoagulante directo y no un cierre de orejuela en el 99,99% de los pacientes, ¿no? Voy a hacer un análisis crítico de estos estudios y, por último, bueno, pues hablaremos cuál es su eficacia, su posible seguridad, porque no hay comparaciones directas en relación a los anticoagulantes directos. En relación con esto de la fascinación por las tecnologías, pues todos lo sabemos, decir esto, que a la gente le gusta mucho, es decir, esto de los aparatitos y los distintos tipos de TAVI, los dispositivos de asistencia ventricular, los Mitra Clip, los dispositivos de cierre de agujeros, los stent bioreabsorbibles y el cierre de orejuela. Pues esto, bueno, pues es una cosa que parece que es como con los cirujanos, ¿no? Parece que estás haciendo mucho más que si simplemente das un medicamento. Y esto, que bueno, que no está mal, pero sin embargo tiene consecuencias, y yo creo que es una cosa que ha quedado bastante claro en la historia de la medicina basada en la evidencia. No se pide en general tanto a los dispositivos como a los medicamentos, ¿no? Y para poner un ejemplo en relación con este tema, pues fijaos, si vamos a hablar de ACOTS frente a dispositivos de cierre,
fijaros la evidencia que hay, es decir, qué es lo que se le ha pedido a los anticoagulantes de acción directa y lo que lo que ya aparece en las guías para los dispositivos de cierre de orejuela y las diferencias que hay entre ellos, ¿no? Los 4 estudios grandes que hay sobre los nuevos anticoagulantes pues, han incluido entre 14.000 y 21.000 pacientes. Son también estudios, mientras que, por ejemplo, los estudios del Watchman pues van desde los 407 del Prevail a los 707 del Protect. Aunque ambos, en general, los objetivos son estudios de no inferioridad, pero, sin embargo, de los anticoagulantes directos la asignación ha sido siempre 1 a 1 y en los de dispositivos de cierre, y no sé esto muy bien por qué, ha sido de 2-1, 2 a favor del dispositivo 1. Yo creo que esto, evidentemente, tiene una justificación que es por el escaso número de casos que se hace, pero también intenta, lógicamente, favorecer la aparición o no de diferencias estadísticas a favor del cuando se asigna el doble de casos a un grupo, ¿no? Y luego, en cuanto a los criterios de no inferioridad, que no sé si se han comentado esta mañana, y yo tampoco voy a entrar porque tampoco entiendo mucho, por ejemplo, en el Prevail se hizo una especie de reconsideración de un análisis que se llama bayesiano, que le da también bastantes ventajas a la hora de interpretar los resultados a favor del dispositivo que tú quieres testar, ¿no? Y por último, los objetivos primarios de los estudios de los anticoagulantes directos era solamente ictus, embolismo sistémico, es decir, ahí no se incluía muerte cardiovascular o de causa no desconocida, que vete tú a saber por qué fallecen esos enfermos, mientras que en los estudios en el Protect y en el Prevail, pues realmente el objetivo era un poco más amplio, se incluía ictus, embolismo sistémico, muerte cardiovascular no explicada, y además en el Prevail se incluyó también ese objetivo un poco para intentar eliminar el problema de la mayor incidencia de ictus o de complicaciones durante los primeros 7 días tras el implante del dispositivo. Bueno, esto es el recuerdo de la evidencia con los ACOS. Aquí no lo voy a comentar, son los 4 grandes estudios con los 4 anticoagulantes directos, que yo creo que se pueden resumir muy bien aquí. En general podemos resumirlo, como todos bien sabéis, en que desde el punto de vista de eficacia, de prevención de ictus, pues todos alcanzaron el criterio claramente de no inferioridad, y 2 en concreto, el dabigatran a dosis altas y el apixaban, incluso también alcanzaron el criterio de superioridad, fueron más eficaces para prevenir el ictus en relación a varfarina, ¿no? Y en cuanto a hemorragia intracraneal, que es el gran miedo que tenemos, ¿no? Pues todos los 4 anticoagulantes directos redujeron, y además de una forma muy significativa, en más de un 40-50%, la incidencia de hemorragia intracraneal en relación a la varfarina. Y en cuanto a hemorragias mayores o hemorragias digestivas, pues hay algunos de ellos que no los aumenta, incluso como es el apixaban y el edoxaban, pueden disminuir la incidencia de hemorragias mayores. El recuerdo de la evidencia con los dispositivos de cierre de orejuela, bueno, pues está basado, como supongo se habrá comentado esta mañana, pues prácticamente en 2 estudios, el Protect, que se publicó en 2009 en Lancet, con diversos seguimientos posteriores con más tiempo, pero yo creo que cuando se plantea el análisis de un estudio hay que hacerlo con respecto a cuáles son, digamos, el diseño inicial del estudio, es decir, se plantea con un tamaño muestral para un tiempo concreto de seguimiento. Tú luego puedes prolongar el tiempo de seguimiento, pero ya probablemente los resultados pueden ser debidos un poco al azar y no al diseño y a la metodología estadística. Y luego el Prevail, que como veremos, pues realmente fue un estudio que se diseñó porque inicialmente la FDA no admitió solamente el Protect como estudio para aprobar el Watchman. Y luego, bueno, pues ese último metaanálisis que se ha publicado, ¿no? Yo creo que esto está claro, se ha comentado esta mañana, distintos estudios, pues bueno, el criterio de no inferioridad parece que lo cumplen en cuanto al objetivo primario, menos ictus hemorrágicos, menor mortalidad total, pero sin embargo una mayor incidencia de ictus isquémico, lo cual es sorprendente para un dispositivo que, como digo, lo que produce la fibrilación auricular es ictus isquémico, por un trombo que suelta un émbolo, y entonces yo no entiendo muy bien por qué. Es decir, si esto es lo que produce, o sea, si el dispositivo produce más ictus isquémico que los anticoagulantes, en fin, me cuesta un poco trabajo pensar que son, no, por supuesto, superiores, pero incluso ni siquiera inferiores. Este metaanálisis pues ya se ha puesto también, pero lo pongo para que veáis que efectivamente sí que se reduce en relación a varfarina, no en relación a los nuevos anticoagulantes directos, la incidencia de ictus hemorrágico, pero es que el ictus isquémico prácticamente, bueno, pues claramente va a favor
de la varfarina, y estamos hablando de la varfarina. Y bueno, y un poco el resumen de la evidencia, pues lo podríamos poner aquí, es decir, lo que dice en el texto las guías de práctica clínica últimas de fibrilación auricular, ¿no? Que podemos empezar pues a leer aquí, ¿no? Los estudios en los que se basa, pero dice, en estos estudios la oclusión de orejuela fue no inferior al tratamiento con antivitamina K para la prevención de ictus en pacientes con un riesgo hemorrágico, un riesgo de ictus moderado y con posiblemente una menor tasa de hemorragia en pacientes que continúan el seguimiento. Por supuesto que habría que confirmarlo. Esto es el resumen de la evidencia. Es decir, si aceptamos esto, bueno, pues podríamos decir, como no es igual, no es inferior, es igual, podemos utilizar uno u otro, ¿no? Y eso, bueno, pues se traduce en esta indicación de las guías que dice que se puede considerar para la prevención de ictus en pacientes con fibrilación auricular y contraindicaciones para el tratamiento anticoagulante a largo plazo. Es una clase de recomendación baja, 2B. Yo creo que cuando, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, ves en las guías, en la tabla, una recomendación 2B, lo que entiendes es que no la vas a utilizar. Yo no sé si vosotros el 1 y el 2A, pues lo utilizamos, pero el 2B realmente, es que nosotros casi que lo tachamos directamente, ¿no? Entonces, esto es la realidad y sin embargo, esta es la indicación que hay ahora mismo en las guías que se basa en esos estudios y no hay más. Es decir, estamos hablando un poco de entelequia, es decir, empirismo puro. Es decir, yo utilizo esto porque creo que como mi paciente va a sangrar más, pues le voy a evitar el anticoagulante o el antiagregante, que tampoco se lo evito porque también se lo sigo dando, y a ver qué pasa, ¿no? Es un poco el resumen. Y además otra cosa que luego comentaré, que es que esta recomendación pues realmente no se basa en los estudios, porque los estudios PROTECT y PREVAIL son estudios que comparan el Watchman, el dispositivo de cierre, contra un anticoagulante. Por tanto, son pacientes que no tienen contraindicación para el anticoagulante. En cambio, la guía dice que hay que darlo, y bueno, que se puede considerar un 2B en pacientes que tienen una contraindicación para anticoagulantes. Todavía que yo sepa, no hay ningún estudio, hay algún dato, ahora lo veremos, que haya probado que efectivamente los dispositivos de cierre de orejuelas son eficaces y son útiles y son seguros en pacientes que tienen contraindicación para hemorragia. Es otro acceso de empirismo que nos ha dado en estos momentos, ¿no? Bueno, y ya para terminar voy a hacer un poco de análisis crítico. Como digo, no me voy a meter mucho en la metodología, pero bueno, ya estos aspectos metodológicos ya los he comentado. También he comentado que los criterios de inclusión de los ensayos, que es lo que se basa la evidencia, pues son pacientes que son elegibles para anticoagulantes orales y por tanto no hay ningún dato en pacientes que no sean elegibles no hay ningún dato objetivo basado en la evidencia, en ensayos clínicos, en metaanálisis para esto, que no lo toleren, ¿no? Otra cosa que también se ha comentado, el protocolo antitrombótico de estos estudios, por ejemplo el del PROTECT, decía que los primeros 45 días tenían que estar con varfarina y luego ya doble antiagregante y luego tal. Y por tanto, eso no casa mucho con lo de las guías, ¿no? Si intentamos eliminar el uso de anticoagulantes o de antiagregantes, pues es que los estudios donde se basa la evidencia, pues resulta que te obligan a dar anticoagulantes. Si esto no hubiera, es decir, para poder decir eso, habría que hacer estudios en donde no hubiera, en donde se excluyera la anticoagulación, o la antiagregación, cosa que no se ha hecho. Bueno, y luego los tres otros puntos, que es lo que voy a intentar ver, pues son si los resultados realmente son tan favorables como resumen incluso las guías, que tampoco es para tanto, y cuáles son las complicaciones de los procedimientos. Como digo, esto es un poco para justificar el por qué he dicho esto del diseño del estudio. Este es el algoritmo de flujo de pacientes del estudio PROTECT. Casi 5.000 pacientes que se evaluaron, solamente 707 randomizados. Yo creo que es uno de los estudios en donde más pacientes se han eliminado antes de conseguir incluir a 700 pacientes en el estudio. Pero es que de los que se aleatorizaron, como digo, fueron 2-1, hay muchos pacientes, por ejemplo, de los 408 aleatorizados al dispositivo, pues 55 no se le implantó el dispositivo, y porque no se pudo o por lo que fuera, y luego además hubo otros 15 retiradas, 13 pérdidas de seguimiento y 12 otros que no recuerdo qué decir. Que hay prácticamente pues casi 100 enfermos de los 400 que realmente, casi, en fin, aunque luego se analizó por intención de tratar, pero esto bueno, pues puede sesgar o no hacer muy fiables los resultados. Y en el otro grupo pasa exactamente igual. Bueno, solamente 3 pacientes no recibieron la varfarina, pero también se retiraron 45 y se perdieron otros 21. Es decir, que es un porcentaje
desde mi punto de vista, demasiado alto de pérdida de seguimiento y de falta de cumplimiento del protocolo para que estos resultados se tengan en cuenta. Y, de hecho, posiblemente esto fue lo que la FDA tuvo en cuenta para no admitir, no aprobar este dispositivo, el Watchman, solamente después de este estudio. Otra cosa son las complicaciones. En el PROTECT pues, hubo una tasa de complicaciones periprocedimiento, los primeros 7 días, muy alta, casi del 9%. Es verdad que en lo siguiente y con la curva de aprendizaje, pues esto se ha ido reduciendo, pero bueno, es casi un 5% de complicaciones graves y solamente en los primeros 7 días, ¿no? Y en relación con lo del tema de los trombos, que antes el doctor Luis Nodar lo ha tocado, pues bueno, pues hay, por ejemplo, estos 2 estudios se presentaron en la ERA, en el Congreso de la Asociación de Ritmo Europea del año pasado. Uno es con Watchman y el Amulet de Amplacer, en donde a todos se le hizo eco transesofágico y a los 3 meses tenía una incidencia de trombos en el dispositivo de más de un 5%. Y en el otro, la tasa fue menor, pero fueron más pacientes, un estudio sponsorizado por la industria, el otro era independiente, pero casi en un 40% de los casos no se hacía eco transesofágico, por lo tanto, posiblemente esto está infraestimado. Y yo estoy de acuerdo en que si yo veo un trombo en un dispositivo de esto, desde luego, no sé, yo preguntaría a mano alzada quién no lo va a anticoagular. Y si son pacientes que están contraindicados para anticoagular, no sé, ¿no? Y luego el tema de la aspirina. Es decir, vamos a suponer que a estos pacientes los dejamos con aspirina de por vida. Pero es que no es como ha dicho el doctor Arzamendi, que la aspirina más clopidogrel, más no sé qué. Es que simplemente recordar el estudio Averroes. El estudio Averroes comparó apixaban a una dosis, la dosis habitual de 5 miligramos cada 12 horas de apixaban frente a aspirina en pacientes con fibrilación auricular. Y fijaron la diferencia. Es decir, aquí veis la tasa, la eficacia de prevención de ictus y tal, pero ahí en la tasa de hemorragias mayores fue absolutamente similar. Es decir, los pacientes con aspirina, 100 miligramos al día, sangran exactamente igual que los pacientes que están tomando 10 miligramos de apixaban. Por tanto, si este dispositivo me obliga a mi paciente a tomar aspirina de por vida, pues yo sinceramente no le veo muchas ventajas. Y luego, claro, siempre yo creo que la razón fundamental que se esgrime para favorecer a estos dispositivos es es decir, no solamente que disminuya ictus hemorrágico, sino es que disminuye la mortalidad cardiovascular. Estos son los datos del PROTECT. Pero, sin embargo, yo quiero hacer un poco más de hincapié en el tema del ictus isquémico, que, como digo, debería ser el objetivo principal de un procedimiento que lo que intenta es evitar el ictus el trombo, o sea, la embolia derivada de un trombo en la orejuela, ¿no? Y como veis aquí abajo, pues la verdad es que el procedimiento, el Watchman, pues tenía un 60% más, un 1,6 que la warfarina, ¿eh? Y eso que la warfarina, y no estamos hablando de los anticoagulantes directos. Y ya para terminar, en comparación frente a ACOS, pues realmente no hay nada, pero simplemente quería un poco desmontar la otra gran ventaja que sí que demostró el Watchman, en este caso, frente a warfarina, que fue la tasa, esa reducción tan significativa de hemorragia intracraneal, que a mí me sorprende, era un poco alta, 1,9 en estos estudios de ictus hemorrágico con warfarina, frente a 0,2, ¿no? Que me parece que era 1,9 frente a 0,2 o a un 0,2% al año, ¿no? En pacientes de ictus hemorrágico, eso la verdad es que es para tenerlo en cuenta. Pero, sin embargo, si veis aquí cuál es la tasa de hemorragias intracraneales o de ictus hemorrágico con los estudios de los anticoagulantes directos, pues veis que está aproximadamente en 0,20, 0,30, 0,40 en el que más, que fue el rivaroxaban, que por las características de los pacientes del estudio fue el que mayor tasa de hemorragias tuvo, ¿no? 0,20, 0,30, que es exactamente la misma tasa que ha mostrado de ictus hemorrágico el Watchman en estos estudios que se han comentado. Por tanto, a la hora, si yo tengo que elegir entre uno y otro, pues evidentemente pues no hay color. Y esto, bueno, esto es una editorial yo sé que Mandrola es bueno, supongo que David también lo comentará ahora después. Esto es una editorial que se publicó el año pasado, hace poco, en Hardin, ¿no? En donde da 6 puntos, por lo cual él dice que esto no tiene ningún sentido. Y lo voy a leer textualmente, ¿no? En el PROTECT, la no inferioridad
de los dispositivos frente a los antagonistas de la vitamina K no se consiguió por una reducción de ictus isquémicos, sino de hemorragias cerebrales y muerte cardiovascular. No sé muy bien cuál es el mecanismo de esa reducción de muerte cardiovascular. La FDA, de hecho, no aprobó el Watchman y exigió otro estudio, que fue el Prevail. En el Prevail se cambió la metodología de no inferioridad para poder incluir menos pacientes por otra más favorable, que es esto que he comentado, que no sé muy bien lo que es el análisis bayesiano, lo que significa que el dispositivo empezó con un 97,1% de probabilidad de no ser inferior a VK, o sea, se partía con una gran ventaja. Y sin embargo, en el Prevail, como bien sabéis, no se alcanzó ni siquiera la no inferioridad. Hubo 7,6 veces más ictus o embolismos sistémicos que en el grupo de warfarina. Luego el metaanálisis, que ya junta a los dos enfermos, lo que se dice aquí es que es muy difícil o no es demasiado tampoco congruente, y desde el punto de vista estadístico, hacer un metaanálisis de dos estudios, uno de los cuales va en un sentido de la línea de igualdad, como es el PROTECT, a favor del dispositivo, y el otro a favor de la warfarina, como realmente ocurrió con el Prevail. Y ya desde un punto de vista un poco más fisiopatológico, pues está claro que los trombos en la orejuela, como antes también se ha dicho, no son la única fuente de émbolos. Supone que aproximadamente el 75% de los casos de ictus en fibrilación auricular se producen por trombos en la orejuela, pero hay otro 25% de casos que pueden ser venir de otras localizaciones. Por tanto, el cierre de orejuela es una solución local a un proceso que es sistémico. Y luego, lo que comentaba, el tema de la aspirina, si se requieren antiagrantes de por vida, y hay varios estudios que esto lo demuestran claramente, aumenta el riesgo de hemorragias igual que si estuvieras tomando un anticoagulante, por lo cual el dispositivo no añade nada, ¿no? Y lo último que ya también he comentado es que se está utilizando ahora mismo en pacientes con contraindicaciones para ACO o con riesgo hemorrágico muy alto, y de momento, que yo sepa, de eso no hay ninguna evidencia. Por tanto, la conclusión, y voy a poner la conclusión de la guía, que yo creo que si tengo que elegir está claro, no habiendo evidencia ni a favor ni en contra de los ACOs, yo creo que claramente, si yo puedo elegir, y esto lo puedo hacer en el 99,99% de mis pacientes, a lo mejor no es ese paciente con una angiodisplasia de colon que sangra y sangra y sangra, pero que parece ser que también sangra a pesar de que se le ponga el dispositivo, pues lo que se dice es que la mayoría de los pacientes que se consideraron históricamente que había una contraindicación para el OAC, pues van bastante bien cuando se les pone el tratamiento actual, moderno, con los nuevos anticoagulantes de acción directa. Y que para conseguir convencer a los clínicos de que estos dispositivos pues, son útiles, lo que hay que hacer es un estudio que compare el dispositivo con un anticoagulante de acción directa. Yo no sé si esto se hará, lo dudo, pero bueno, esto es lo que se necesita. Y para terminar, aunque aquí, yo no sé, ¿hay algún electrofisiólogo en la sala? Espero que no, porque me van a matar. Pero yo no sé si esto también se puede aplicar a los hemodinamistas. Supongo que sabéis, que conocéis perfectamente a Mark Josephson, que es uno de los padres y de los popes de la electrofisiología. Bueno, pues Mark Josephson dice una frase que me he permitido el traducir, que dice esto: no creas nada de lo que hay escrito en la literatura electrofisiológica, o al menos no te creas la interpretación y las conclusiones que sacan los electrofisiólogos de los resultados. Pues no es una verdad absoluta, no están grabadas en piedra como los 10 mandamientos. Y nada más, muchas gracias.